Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Cápsulas Psicológicas, un espacio donde descubrimos el apasionante y maravilloso mundo de la psicología. Hoy quiero compartir con ustedes una temática que tiene múltiples aplicaciones como sistema filosófico y que tiene, por supuesto, múltiples aplicaciones en la psicología. Estamos hablando del constructivismo, una corriente que ha marcado la historia no solo de la filosofía, sino también y principalmente de la educación, de la cual nos encargaremos y enfocaremos en este episodio. Pero, ¿de dónde nace el constructivismo? Bueno, los inicios datan desde los sistemas griegos filosóficos, donde se atribuye, por ejemplo, a los presocráticos, especialmente a Genófanes, quien desde entonces empezó a hablar del aprendizaje por descubrimiento. Tenemos que remontarnos también a esta diferencia que se creó en aquel momento entre los racionalistas que creían que todo el conocimiento era innato al ser humano versus los empiristas que creían que toda la experiencia estaba fuera y que por ende el ser humano tenía que acceder a ella. El constructivismo viene a ser ese puente que supera esta dicotomía o este antagonismo entre el racionalismo y el empirismo. Y más adelante fue Descartes quien planteó las bases filosóficas de lo que conocemos como el constructivismo, cuando en la filosofía de los sofistas, especialmente de Protágoras, planteó una máxima de que el hombre no conoce las cosas como son en sí, sino como son para él. Es decir, esa internalización que hace de lo que conoce de la realidad externa. En Descartes también se inspiraron las corrientes constructivistas modernas, ya que él planteaba que el ser humano solo puede conocer lo que él mismo construye. Y ahí tenemos como el origen incluso etimológico de este movimiento que ha tenido ya larga data, a principios de los años 80 se empezó también a utilizarse en los sistemas educativos alrededor del mundo. Y a partir de este movimiento es bueno recordar los principios filosóficos que lo sostienen para poder comprender un poco mejor de qué se trata y cómo se puede aplicar especialmente en la educación superior en las corrientes andragógicas modernas. El constructivismo tiene 5 principios esenciales. El primero es que existe una interacción del ser humano con el medio que le rodea, con su ambiente, con su realidad, con la sociedad. El segundo principio es que es necesaria la experiencia previa de las personas para poder construir ese conocimiento. Un tercer principio es que se elabora el sentido, es decir, el ser humano necesita elaborar un sentido de la realidad que percibe, pero también a través de los procesos cognitivos superiores. Un cuarto principio es que todo este conocimiento, toda esta percepción de la realidad la organiza en esquemas mentales. Y aquí podemos recordar lo que propuso inicialmente Jean Piaget cuando planteó su teoría cognitiva de que el aprendizaje sucede a partir de una serie de procesos cognitivos donde la persona desde muy temprano en la infancia empieza a construir esos esquemas y empieza a organizar la información a partir de 2 elementos o 2 principios fundamentales. El principio de asimilación, que consiste en esa percepción que yo traigo del exterior hacia la mente, y la acomodación en los esquemas o en los conocimientos previos que ya la persona tiene desde que empieza a hacer uso de sus facultades mentales. Finalmente, el quinto principio tiene que ver con la adaptación funcional y evolutiva que tiene el constructivismo, es decir, ese conocimiento de la realidad me permite adaptarme a esa realidad, me permite reformular, replantear en muchos casos eso que estoy conociendo y por ende me permite ser funcional, individual y colectivamente. Ahora bien, aunque hablamos de constructivismo como un sistema global y en singular, en realidad hoy se reconocen distintas formas o corrientes de este sistema y por lo tanto es más correcto hablar de constructivismos en plural. Hay muchos autores que plantean una clara diferencia entre las corrientes y los postulados que estos sostienen, principalmente haciendo la diferenciación entre qué tanto ven el conocimiento como una construcción
netamente interna en el individuo, es decir, desde una visión más endógena, donde se ubican, por ejemplo, las corrientes que surgen a partir de lo que se denomina el constructivismo radical. O en el otro espectro de un continuo, las corrientes que plantean que el conocimiento es completamente mediado por lo cultural, y a partir de eso surgen corrientes como el construccionismo social. En medio de estos dos polos o de estos dos extremos, existen otras dos corrientes que son muy conocidas en el ámbito educativo. Por un lado está el constructivismo cognitivo, cuyo representante principal es Piaget, de quien ya hablamos anteriormente, y del otro lado, más cercano al extremo sociocultural, está la corriente denominada constructivismo sociocultural, cuyo representante máximo es Lev Vygotsky. La diferencia entre estos cuatro movimientos es que tanto se alejan de esa concepción interna o externa de la construcción del conocimiento, así como también cuál es el rol que supone el medio ambiente, en este caso sin ninguna afectación en el construccionismo radical o completamente dependiente de lo cultural y lo social en el caso del construccionismo social. En esa misma línea conviene recordar tres de los representantes más importantes del constructivismo en nuestra época, a partir de lo cual surgen una serie de sistemas y teorías específicamente para el ámbito educativo, y de lo cual pues en la parte andragógica no se escapa. Estamos hablando de Piaget, de Ausubel y de Vygotsky. En el caso de Piaget, reconocido por su teoría cognitiva de los esquemas mentales y de las diferentes etapas del desarrollo humano que pasan las personas desde que nacemos hasta los estadios más avanzados de la construcción del conocimiento. De él tenemos conceptos como esquemas mentales, como acomodación, asimilación, que ya previamente mencionamos. Por otro lado, tenemos a Ausubel, quien planteó que el aprendizaje es una construcción significativa, es decir, que requiere ese sentido del que hablábamos en los principios filosóficos para que la persona pueda aprender. Ausubel reconoce que hay tres elementos que son cruciales para que el aprendizaje realmente sea significativo. Tiene que tener un elemento lógico en esa estructuración de esquemas y de acomodación. Tiene que tener un elemento cognitivo a partir de todos los procesos mentales que realizamos para que ese proceso se pueda llevar a cabo. Y finalmente, pero no menos importante, tiene un elemento afectivo. Hoy conocemos en muchas de las teorías también, principalmente desde las neurociencias, que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Eso resuena con este postulado que Ausubel mucho tiempo atrás había descubierto, de que los seres humanos necesitamos ese componente afectivo, necesitamos esa parte de que se activen una serie de procesos emocionales para que ese aprendizaje no solo sea auténtico, vivencial y a partir de la experiencia, sino que me represente algo, que yo pueda hacer algo con ello, que pueda darle un sentido no solo a lo que estoy aprendiendo, sino para qué me sirve eso en mi realidad presente, pero también en mi realidad futura. Finalmente, ya en la arena educativa, el constructivismo se reconoce como un sistema que está presente en todos los niveles de instrucción, desde el kinder hasta la etapa superior. Pero realmente aplicamos el constructivismo en nuestro día a día, en el quehacer, por ejemplo, universitario, en la docencia. Realmente muchas veces se queda en los discursos, en la teoría o en los documentos, pero es muy difícil cuando se trata de aplicarlo ya en la realidad, en el contexto de las aulas. ¿Por qué? Porque esto supone un cambio de actitud, de repensar el sujeto de la educación, en este caso las personas que aprenden, es decir, ellas toman un papel predominantemente protagónico y activo, algo que es contrario a lo que muchas de las corrientes anteriores, principalmente las conductistas, planteaban, donde se veía el conocimiento más como una transmisión
de las personas docentes hacia las personas aprendientes y de una adquisición de las personas aprendientes de ese conocimiento. El constructivismo, por su parte, propone que el sujeto tiene que ser activo, y recordemos los conceptos de aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje vivencial, aprendizaje auténtico, todos estos conceptos que están ligados a este principio de que el sujeto construye su aprendizaje. Eso lleva a dos elementos fundamentales que deben ser tomados en cuenta principalmente cuando planificamos o estamos a cargo de un proceso andragógico. El primero es que el aprendizaje es un proceso idiosincrático, es decir, cada persona es única, tiene fortalezas, tiene puntos por mejorar, tiene unos esquemas ya construidos, viene con una experiencia previa, principalmente en el contexto universitario, donde todas las personas estudiantes traen un bagaje, no solo académico y escolar, en el caso de la educación secundaria, que es la más inmediata anterior al proceso, sino también todo un bagaje de vida, de su familia, de su barrio, de su comunidad, de su país, del nivel que ha tenido o las oportunidades a las que ha tenido acceso. Y eso involucra que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tomar en cuenta esas particularidades. El segundo elemento tiene que ver con precisamente esos conocimientos previos ya construidos por la persona, que vienen a sumar y a reformular lo que va a aprender, en este caso en una carrera universitaria, por ejemplo. Y cómo hacer para que esos aprendizajes sean significativos para esa persona. Cómo conocer la particularidad de cada quien para poder hacer los ajustes que tengamos que hacer en el caso de las personas docentes para que los contenidos, las metodologías, las técnicas y los recursos, la evaluación que propongamos para ese proceso sea atinente y consecuente con lo que el constructivismo promulga. A partir de eso, podemos realizar una práctica educativa que esté basada en este protagonismo de las personas estudiantes y donde las personas docentes fungimos como mediadoras, como esos andamiajes de los cuales también hablaba Vygotsky, de cómo acercar esa zona de desarrollo próximo, es decir, esa brecha que existe de conocimiento, de construcción entre lo que ya la persona conoce, lo que tiene que conocer y lo que se espera que desarrolle en un perfil, en este caso profesional, en el ámbito universitario. Y bueno, ese fue nuestro episodio de hoy de Cápsulas Psicológicas. Espero que haya sido de interés y que haya abierto la curiosidad y provocado muchas más preguntas sobre cómo se construye el conocimiento en la educación superior. Soy Cristian Álvarez Rosales y es un gusto compartir con ustedes.